La tarde caía sobre Zacatlán con una lentitud reverente, como si el cielo supiera que algo sagrado estaba por acontecer. Las nubes grises se acumulaban sobre los tejados de teja roja, y un viento húmedo traía consigo el olor de la tierra mojada, mezclado con incienso que salía de alguna capilla cercana. Era el tipo de lluvia fina pero persistente, la que cala hasta los huesos no por su fuerza, sino por su constancia. Las calles empedradas comenzaban a brillar bajo la luz tenue de los faroles, y los pocos transeúntes se apuraban en buscar refugio. Excepto él. Era un niño, no mayor de 8 años, delgado, con una chaqueta demasiado grande para su cuerpo, mojada hasta las costuras. Su rostro, enmarcado por un cabello oscuro que goteaba agua, mostraba una serenidad que desentonaba con el clima y la prisa ajena. Caminaba descalzo con pasos pequeños pero firmes, cruzando la plaza frente a la iglesia de San Pedro, donde las campanas habían dejado de sonar hacía ya horas. No parecía tener rumbo, y al mismo tiempo sus ojos miraban como si supieran exactamente a dónde iban. Nadie lo conocía. Los comerciantes cerraban sus puestos bajo toldos de lona, pero algunos se detenían a mirarlo, no por compasión, sino por una especie de desconcierto reverente, como si su presencia rompiera el ritmo cotidiano de la ciudad. Una señora desde su ventana lo señaló en voz baja. «Ese niño no es de por aquí, ¿verdad?». Nadie respondió. El niño cruzó la calle empedrada y se detuvo justo en el umbral del convento de las Hermanas de la Luz Perpetua. Era un edificio antiguo, de muros gruesos y portón de madera tallada, una institución conocida en Zacatlán por su obra social, pero también por su silencio. Nadie entraba allí sin un motivo serio, y nadie, mucho menos un niño empapado, tocaba la puerta bajo la lluvia. Pero él lo hizo. 3 golpes secos, pausados, como si su mano supiera la cadencia exacta. Una hermana abrió con precaución, mostrando solo la mitad de su rostro detrás del portón. Al verlo, frunció el ceño. «Hijo, ¿te perdiste? Aquí no recibimos niños a estas horas». Pero él no parecía confundido, ni siquiera temblaba de frío. La miró directamente a los ojos y dijo con voz baja pero firme: «Vengo a orar por la hermana que llora en silencio». La mujer se quedó paralizada. No supo qué responder, porque en ese convento, entre más de 20 monjas, solo una lloraba así, la hermana Clara, y nadie fuera de esas paredes lo sabía. El niño bajó la mirada con respeto. «No quiero entrar. Solo quiero que sepa que Dios me mandó para decirle que Él no se ha olvidado». La hermana abrió más la puerta, como vencida por una fuerza que no entendía. «¿Cómo sabes eso?», preguntó incrédula. El niño levantó la vista y repitió: «Porque Él me lo dijo». La noticia del extraño visitante se esparció entre las hermanas como una corriente eléctrica. Algunas se asomaban discretamente por los pasillos, otras murmuraban oraciones con el rosario entre las manos. Nadie sabía cómo actuar ante algo así. Un niño desconocido, con una fe serena que desarmaba toda lógica. La Madre Superiora ordenó que lo dejaran entrar y le ofrecieran ropa seca, pero cuando regresaron al portón, él ya no estaba. Solo quedaba un charco donde antes se habían posado sus pies, y un papel doblado en 4, dejado sobre el umbral. Era un dibujo infantil. Un ángel de túnica blanca abrazando a una mujer de ojos tristes que llevaba hábito. Al reverso, escrito con letra temblorosa, decía: «Él te vio cuando lloraste anoche. No estás sola». La hermana Clara lo recibió en sus manos como si le hubieran entregado una reliquia. Llevaba días en silencio, sumida en una tristeza profunda que no compartía con nadie. Nadie sabía que lloraba por las noches, encerrada en la capilla, sola, sintiéndose abandonada por un Dios que no le respondía. Nadie, excepto ese niño. Esa noche Clara bajó al altar sin que nadie la viera. Llevó el papel en el pecho, como si llevara una oración escrita. Se arrodilló, no con desesperación, sino con la humildad de quien ha sido visto cuando creía ser invisible. Y por primera vez en meses, oró sin pedir nada. Solo agradeció. Mientras tanto, en las calles mojadas de Zacatlán, el niño caminaba bajo la lluvia como si no le pesara el mundo.
Algunos dicen que lo vieron dirigirse hacia el bosque. Otros juran que se esfumó frente a la estatua del Cristo del Mirador. Nadie sabe su nombre. Nadie volvió a verlo. Pero desde entonces, cada vez que la lluvia cae en silencio sobre el convento, una vela se enciende en la capilla y una oración se eleva por él. Desde aquella noche lluviosa en que el niño tocó a la puerta del convento y dejó el dibujo, las hermanas de la luz perpetua no fueron las mismas. Aunque su vida continuaba marcada por el ritmo de las oraciones, las tareas comunitarias y el silencio monástico, algo intangible había cambiado. Un leve temblor de misterio, como un eco sagrado, habitaba los corredores fríos y los rezos matutinos. Las hermanas no hablaban abiertamente del niño, pero sus pensamientos lo evocaban con frecuencia. Algunas lo mencionaban en sus plegarias privadas, otras lo dibujaban en la imaginación como si fuera un pequeño enviado, un ángel encarnado, una aparición que traía consuelo. Nadie sabía su nombre, pero todas sabían que algo divino había pasado. La hermana Clara en especial había comenzado a cambiar de maneras que desconcertaban y conmovían al mismo tiempo. Antes de la visita del niño, Clara era una figura discreta, casi invisible. Vivía con la mirada baja, con pasos que apenas hacían ruido y con un rostro que parecía llevar siglos de pena guardados en los pliegues de su piel joven. Nunca contaba nada, nunca pedía nada. Se limitaba a servir en silencio, a orar en las sombras, a llorar cuando nadie la veía. Pero desde aquel día algo había despertado en ella. Al principio fue sutil. Una canción tarareada al barrer el claustro, una sonrisa leve al compartir el pan, un gesto más firme al arrodillarse en la capilla. Luego fue más claro. Hablaba más, preguntaba cosas, miraba a los ojos. Y cuando rezaba lo hacía con una paz nueva, como si por fin supiera que alguien la escuchaba. La carta del niño, escrita con letra temblorosa, había sido guardada con cuidado en su Biblia personal, justo entre los salmos. La leía cada noche antes de dormir, como si fuera un versículo secreto revelado solo para ella. No tengas miedo, Dios te escuchó. Cuando lloraste aquella noche, yo estaba despierto. Esas palabras no eran simplemente consuelo, eran confirmación, eran un abrazo desde el cielo, porque nadie, absolutamente nadie, podía haber sabido que Clara lloraba en silencio cada noche, a los pies del altar, pidiendo señales que no llegaban. La Madre Superiora, mujer de fe firme pero mente racional, notó el cambio y la llamó a conversar. «Hermana Clara», dijo con voz baja mientras servía té de manzanilla en una pequeña sala. «Las demás han notado que estás distinta. ¿Quieres hablar de eso?» Clara no respondió de inmediato. Miró por la ventana, donde las hojas de los árboles danzaban con una brisa suave. «Solo puedo decirle, madre, que cuando uno ha sido visto en su peor momento y amado igual, algo dentro de una cambia». La Madre Superiora la observó en silencio. Luego asintió. No preguntó más. La rutina diaria siguió su curso, pero los pequeños milagros comenzaron a brotar como flores que no sabían que podían florecer. Niñas del orfanato que antes no hablaban comenzaron a cantar. Hermanas que solían evitarse ahora se ofrecían ayuda. Una anciana que asistía a misa cada domingo y que nunca comulgaba por sentir su alma indigna pidió confesión por primera vez en 20 años, todo sin ruido, sin espectáculo, pero con una energía que parecía sembrada por algo invisible. Una tarde, la hermana Clara pidió permiso para volver a la plaza central del pueblo. Quería sentarse en la misma banca donde muchos decían haber visto por primera vez al niño. Vestía su hábito limpio, llevaba un rosario entre los dedos y una libreta pequeña bajo el brazo. Se sentó en silencio, observando la gente pasar. Ancianos caminando con bastones, niños jugando bajo los portales, vendedores ambulantes ofreciendo pan dulce y atole caliente. El mundo seguía girando. Pero algo dentro de ella se había detenido, o tal vez había comenzado a girar en sentido contrario, hacia adentro. Sacó la libreta y escribió: «Si vuelves estaré aquí, no por curiosidad ni por necesidad, solo para agradecerte.
Me enseñaste a ver con los ojos cerrados y a hablar sin decir una palabra. Si no vuelves, no importa. Ya sembraste lo que tenías que sembrar. Mientras escribía, una señora mayor se sentó a su lado. La reconoció de inmediato. Era la madre de una exnovicia que había abandonado el convento años atrás por una vida mundana. «Hermana», dijo la mujer con voz ronca, «dicen que un niño vino a verlas. ¿Es verdad?». Clara sonrió con suavidad. «Sí, vino, pero más que vernos, vino a ver a Dios en nosotras». La señora bajó la mirada. «Mi hija ya no cree. Dice que todo eso de la fe es fantasía, que si Dios existiera no habría tanto dolor». Clara cerró la libreta. «Quizá por eso vino el niño, porque a veces la fe necesita aparecer mojada y silenciosa para que uno la reconozca». Esa noche Clara no regresó sola. Trajo con ella algo que no se veía, pero que llenó los pasillos del convento como un perfume leve y persistente. Esa noche volvió a cantar, no en voz alta, no para que la oyeran. Cantó para sí misma, mientras acomodaba velas en la capilla, mientras doblaba sábanas en la lavandería. Y en cada nota había gratitud. El domingo siguiente, durante la misa matutina, algo inusual ocurrió. Justo cuando el padre Ramón pronunciaba las palabras de consagración, una paloma blanca entró por una de las ventanas altas de la iglesia. No voló como en pánico, ni buscó escapar. Planeó en círculo sobre el altar 1, 2, 3 veces, y luego salió. El silencio que quedó después fue absoluto. El sacerdote miró a las hermanas. Las hermanas se miraron entre sí. Nadie habló, pero todos supieron. Al finalizar la misa, Clara se acercó a la imagen de la Virgen del Consuelo y colocó a sus pies una flor blanca, idéntica a la que había aparecido semanas atrás en la capilla. Nadie supo de dónde la sacó, pero allí quedó. Más tarde, al ordenar la sacristía, encontró en uno de los bancos traseros un papel doblado. Era otro dibujo. Esta vez mostraba una capilla con una puerta abierta y desde ella salía una luz que tocaba el corazón de una mujer arrodillada. En la esquina inferior, escrito con la misma letra de antes: «Sigue orando, no solo por ti. Hay muchos que lloran en silencio». Clara lo sostuvo contra el pecho, cerró los ojos y por primera vez en años dijo en voz alta: «Aquí estoy, Señor. Haz conmigo lo que quieras». El lunes siguiente amaneció envuelto en una niebla espesa que cubría los tejados y los caminos de Zacatlán como un manto de algodón triste. La ciudad, que de por sí tenía un ritmo pausado, parecía detenida entre el sueño y la vigilia. Dentro del convento, las hermanas comenzaban su jornada como de costumbre: oraciones al amanecer, desayuno en silencio, tareas asignadas con orden y humildad. Pero aquella mañana tenía un peso distinto. Clara lo sintió apenas abrió los ojos. No era un día cualquiera. No sabía por qué, pero algo dentro de su pecho la empujaba a prepararse. Durante el desayuno, la hermana mayor encargada del huerto entró apurada al comedor. Traía en la mano un pequeño paquete envuelto en tela y los ojos llenos de desconcierto. «Lo dejaron en la puerta del convento», dijo en voz baja, dejando el paquete sobre la mesa de la Madre Superiora. No había nadie, ninguna nota. Solo esto. La Madre Superiora deshizo el nudo del pañuelo con lentitud. Dentro encontró una figura tallada en madera de un niño rezando arrodillado, con las manos juntas y los ojos cerrados. Era una talla simple, casi tosca, pero con una expresión que estremecía. La madre pasó los dedos sobre el rostro de la figura y notó que en la base había una inscripción apenas visible, grabada a mano: «Por los que lloran cuando nadie los ve». Las hermanas se miraron unas a otras en silencio. Clara se puso de pie con el corazón latiendo desbocado. No dijo nada, pero sus ojos se llenaron de lágrimas. Lo supo de inmediato. Esa imagen era un mensaje, era un acto, era la confirmación de que el niño había vuelto, no con palabras, sino con un símbolo. Pidió permiso para llevar la figura a la capilla y lo hizo con una reverencia sagrada. La colocó justo frente al altar entre 2 velas encendidas. Se arrodilló frente a él y comenzó a orar. No como antes, no como quien repite lo que ha memorizado,
sino como quien habla desde lo más profundo del alma. Pronto otras hermanas comenzaron a llegar. Una a una, sin decirse nada, se arrodillaron junto a Clara. Algunas lloraban. Otras simplemente cerraban los ojos, como si por fin entendieran por qué habían sentido tanto vacío. Durante horas, el convento permaneció en oración. Nadie atendió la portería. Nadie respondió cartas ni tocó campanas. Solo oraban, como si ese pequeño niño de madera con su expresión pacífica las hubiera llamado a un retiro del alma. No fue planeado, no fue anunciado, pero ocurrió. Esa misma tarde, la hermana Clara pidió salir. Esta vez no fue sola. La acompañaron 3 hermanas más. Querían visitar el hospital rural donde vivían mujeres en situación de abandono. No era una actividad común en su orden, pero sentían que debían hacerlo. Prepararon una canasta con pan, mantas tejidas y libros de oraciones. En el hospital las recibió una enfermera que las miró con extrañeza. ¿Esperaban a alguien?, preguntó. No, respondió Clara. Solo vinimos a escuchar. Entraron a la sala común y comenzaron a acercarse a las pacientes. Algunas estaban postradas, otras sentadas en sillas de ruedas, algunas con la mirada perdida. Clara se arrodilló frente a una anciana que sostenía una fotografía doblada. ¿Puedo sentarme con usted? La mujer la miró sin hablar. Clara tomó su mano. Y entonces, como si una llave invisible abriera una puerta cerrada hace años, la mujer comenzó a hablar. Le contó de su hijo perdido, de las cartas que nunca recibió, de los rezos que hacía en voz baja por las noches. Las otras hermanas también escuchaban historias similares. Mujeres rotas por la vida, olvidadas por sus familias, por el Estado, por la iglesia. Pero esa tarde no estaban solas. Esa tarde alguien había ido a orar por ellas. Clara sacó de su hábito un papel doblado. Era uno de los dibujos que guardaba del niño. Lo colocó sobre la mesa común del hospital y dijo en voz alta: «Este niño vino a recordarnos que nadie está solo si hay alguien que se atreve a orar por otro». Una de las pacientes, que no hablaba desde hacía meses, murmuró: «¿Y dónde está ese niño?». Clara sonrió. Donde hay lluvia y alguien en silencio esperando una señal. Esa noche, cuando regresaron al convento, las hermanas no hablaron mucho. Se sentaron en el comedor, compartieron pan y té caliente y luego se retiraron en silencio a sus celdas. Clara, sin embargo, fue a la capilla. Encendió una vela y se sentó frente a la figura de madera. Se quedó allí largo rato sin moverse, y fue entonces cuando ocurrió. El sonido de pasos descalzos rompió el silencio. Clara giró lentamente la cabeza. Un niño estaba de pie junto a la puerta abierta de la capilla. No estaba mojado, no tenía barro en los pies. Estaba limpio, con una túnica sencilla y una mirada profunda. Clara no sintió miedo, ni sorpresa, solo paz. El niño caminó hasta ella. No dijo su nombre, no explicó nada. Solo le ofreció algo, una piedrita blanca, lisa, con una cruz tallada. Para que recuerdes, dijo, que tu oración fue escuchada. Clara tomó la piedra. Sus manos temblaban. ¿Volverás?, preguntó con voz temblorosa. El niño sonrió. Estoy donde alguien decide orar por otro sin esperar nada a cambio. Y se fue. No caminó. No se desvaneció. Simplemente dejó de estar. Clara cerró los ojos y comenzó a llorar. Esta vez sin esconderse, sin miedo, porque entendía que el dolor, cuando es compartido con fe, se vuelve puente. ¿Y tú? ¿Has sentido alguna vez que alguien oró por ti sin saberlo? Cuéntanos. ¿Qué harías si un niño tocara a tu puerta para recordarte que no estás solo? Desde la noche en que la hermana Clara vio al niño por segunda vez en la capilla, algo invisible comenzó a tomar forma en el convento de las Hermanas de la Luz Perpetua. No fue un milagro con luces celestiales ni apariciones espectaculares. Fue algo más delicado, una atmósfera, una vibración silenciosa, una paz que se extendía como perfume, como rocío, como un susurro que recorría los pasillos y se colaba en cada celda sin necesidad de palabras.
La figura de madera tallada permanecía frente al altar, rodeada de velas que nunca se apagaban del todo. Las hermanas comenzaron a turnarse voluntariamente para velar allí durante las noches. No era una orden, era una necesidad. Algo en sus corazones las empujaba a orar más, pero no solo por ellas mismas, sino por los demás, por los enfermos, por los abandonados, por los que lloraban en secreto, por los que perdieron la fe. Era como si el niño hubiera abierto una grieta en el muro invisible que a veces se construye incluso en los lugares de oración. Clara, ahora con una serenidad que la hacía parecer mayor y más niña a la vez, se convirtió sin querer en una guía para las demás. No predicaba, no corregía, solo vivía con autenticidad. Lavaba los platos con alegría, cuidaba del huerto como si hablara con cada planta, escuchaba a cada hermana con atención plena. Su transformación inspiraba sin imponer. Era la prueba viva de que una sola visita, una sola señal, podía reordenar el alma de una persona. Una tarde, la Madre Superiora la llamó a su despacho. Le pidió sentarse y le sirvió un té de hierbabuena. No hablaron al principio. Se escuchaban los pájaros afuera, el tañido lejano de una campana y el crujir de la madera con el cambio de temperatura. Finalmente la madre dijo: «Clara, llevas años aquí. Te vi llegar quebrada, te vi marchita, pero ahora te veo viva. Y quiero saber, ¿qué ocurrió realmente aquella noche?». Clara levantó la mirada no con soberbia, sino con humildad firme. «No puedo explicarlo, madre. Solo sé que alguien me vio cuando ya no me quedaban fuerzas para pedir ayuda, y me habló, y me dejó un mensaje, uno que no era solo para mí». La madre asintió. «¿Y ese niño, crees que era un enviado?». Clara pensó un momento. «No sé quién era, pero sí sé que fue enviado». Desde entonces se organizó un nuevo ministerio dentro del convento, las Hermanas de Intercesión Silenciosa. No era un grupo formal, ni tenía reglas escritas. Se trataba de una costumbre que brotó de manera natural. Cada hermana elegía a alguien, sin decírselo, y comenzaba a orar por esa persona en secreto durante 30 días. Algunos escogían a una niña del orfanato, otros a algún vecino del pueblo, otros incluso a otra hermana de la congregación. Era una cadena de oración invisible, un tejido espiritual que iba envolviendo a la comunidad sin que nadie supiera exactamente cómo ni hasta dónde, pero los frutos comenzaron a notarse. Una de las novicias, que llevaba meses pensando en abandonar su vocación, pidió renovar sus votos con lágrimas en los ojos. Una mujer del pueblo, conocida por sus críticas constantes a la iglesia, comenzó a asistir a misa de nuevo. Un joven que había robado herramientas del taller pidió disculpas en público y devolvió cada objeto con intereses. Nadie los forzó, nadie los empujó. Ellos mismos decían que sentían una fuerza extraña, como si alguien estuviera orando por ellos. La historia del niño comenzó a esparcirse. No por escándalo ni por sensacionalismo, sino como una semilla en tierra fértil. Algunos decían que lo habían visto en el campo, caminando junto a un perro flaco. Otros afirmaban que se les apareció en sueños, susurrando frases como «Dios aún te escucha» o «Tú no has sido olvidado». Un panadero, hombre escéptico y tosco, confesó que una madrugada, cuando se le había quemado toda la masa y pensaba cerrar su negocio, encontró en su mostrador una flor blanca y una nota que decía «Haz pan como si fuera para un ángel». Ese mismo panadero días después donó una caja de pan dulce al convento sin que nadie se lo pidiera. En el pueblo comenzaron a encender velas en las ventanas cada vez que llovía. Era un gesto simbólico, no para llamar al niño, sino para decir: si estás por ahí, esta casa cree. Incluso quienes no eran creyentes del todo comenzaron a repetir el gesto. Y las calles empedradas de Zacatlán, bajo la lluvia, se llenaban de pequeñas luces titilantes, como estrellas terrenales esperando una señal. Clara, por su parte, comenzó a escribir pequeñas reflexiones diarias. Las colocaba en un tablón de madera junto al portón del convento para que quien pasara pudiera llevarse una. No firmaba los textos, solo los titulaba
para los que lloran en silencio. Un día el tablón apareció vacío, no por el viento ni por la lluvia, sino porque alguien había tomado todos los papeles y en su lugar había dejado uno solo, escrito con lápiz. Yo también oro por ustedes, porque ustedes me enseñaron que hay luz incluso detrás de los muros más viejos. Las hermanas, al leer ese papel, comenzaron a llorar. No de tristeza, de certeza, de comunión. Y esa noche, como ya era costumbre, encendieron una vela más, no por el niño, sino por todos los que sin nombre oran en silencio por el alma del mundo. Habían pasado varios meses desde aquella última noche en que el niño se presentó ante Clara en la capilla, con su mirada serena y esa piedrita blanca que aún descansaba sobre el altar como una promesa tallada en silencio. El convento, aunque mantenía su estructura de oración y recogimiento, ya no era el mismo. Las paredes eran las mismas, sí, los horarios, las tareas, la liturgia. Pero el corazón del lugar había cambiado. Ahora latía con una conciencia nueva, con una apertura distinta, con una disponibilidad constante hacia el misterio y hacia el otro. La hermana Clara caminaba con paso tranquilo por los corredores, saludando a cada hermana con una sonrisa suave. Nadie más necesitaba preguntarle qué había ocurrido exactamente. El brillo de sus ojos hablaba más que cualquier relato. Y aunque ella nunca volvió a hablar públicamente del niño, cada gesto suyo era una extensión de aquella visita. Su vida entera se había vuelto una oración continua, un acto de intercesión silenciosa, un puente tendido entre el dolor de los demás y la misericordia de Dios. Una mañana fría de noviembre, las hermanas recibieron una invitación inesperada. El obispo de la región las había llamado para compartir una noticia. El convento sería reconocido como lugar de referencia espiritual dentro del estado de Puebla, gracias a su labor silenciosa, su apertura a los necesitados y sobre todo por haber mantenido viva la llama de la fe en momentos oscuros. No era un reconocimiento material, no implicaba privilegios ni honores, pero las hermanas comprendieron que aquello no era solo un gesto de la diócesis, era una confirmación del cielo, una especie de sí al camino que habían escogido, al modo nuevo de habitar su vocación. Clara recibió la noticia en silencio. Mientras las demás sonreían con modestia, ella se retiró al huerto y se sentó junto a las flores que había plantado hacía meses. Sacó una libreta que ya casi estaba llena. Allí había escrito cada uno de los pensamientos que le habían nacido desde la llegada del niño. Reflexiones, oraciones, cartas que nunca enviaría. Tomó una hoja nueva y escribió: ¿Qué se hace cuando el milagro ya ocurrió? Se vive con la responsabilidad de no olvidarlo. Esa tarde, como todos los días 7 del mes, organizaron la jornada de oración por los que lloran en silencio. Esta vez la lluvia había comenzado antes del amanecer y se mantuvo constante como una caricia del cielo. Las calles empedradas de Zacatlán se llenaron de luces titilantes en las ventanas. Ya era costumbre, cada hogar encendía una vela cuando llovía, en recuerdo del niño que caminaba descalzo para tocar el alma de una mujer quebrada. Decenas de personas comenzaron a llegar al convento, no solo los fieles habituales. También vinieron comerciantes, campesinos, niños de la escuela rural, mujeres que caminaban desde los pueblos cercanos con mantas sobre los hombros. Algunas venían por curiosidad, otras porque ya no sabían a quién más contarle su pena. Había quienes no creían del todo, pero intuían que allí, entre aquellas paredes blancas y aquellas monjas silenciosas, sucedía algo que no podía explicarse con palabras. La hermana Clara, vestida con su hábito más sencillo, recibió a cada visitante con una taza de té caliente y una mirada sin juicio. No preguntaba, solo ofrecía presencia. En un rincón del refectorio se había dispuesto una mesa donde cada persona podía dejar un papel con un nombre, una oración o simplemente un dibujo. Algunos escribían frases como «por mi hija que se fue», «por el que me hirió y aún no perdono», «por mi propia alma que ya no cree». Otros no escribían nada, solo colocaban una flor, una piedrita, una lágrima. Durante la vigilia, las hermanas leyeron en voz alta algunas de las intenciones anónimas.
y al final la Madre Superiora pidió a Clara que compartiera unas palabras. Clara subió al pequeño estrado improvisado, sostuvo la vela que había llevado consigo desde la capilla y habló con una voz que parecía brotar no solo de su pecho, sino del corazón colectivo del pueblo. Una vez hace tiempo vino un niño a esta casa. No traía nombre ni historia, solo traía una oración y un dibujo. No buscaba consuelo, venía a consolar, no pedía comida, traía pan para el alma. Ese niño no solo me miró cuando yo ya no quería ser vista, me recordó que la fe no se trata de tener respuestas, sino de hacer preguntas que otros ya no se atreven a formular. Desde entonces hemos aprendido a mirar de nuevo, a escuchar sin interrumpir, a quedarnos al lado de quien sufre, aunque no sepamos qué decir. Hoy, ustedes han venido hasta aquí por distintas razones, pero si hay algo que puedo ofrecerles es esto. Mientras exista alguien que se atreva a orar por otro en secreto, el mundo aún tiene esperanza. Hubo silencio, profundo, reverente. Y entonces, como si el cielo respondiera al unísono, un rayo de luz se abrió entre las nubes densas, iluminando directamente el altar de la capilla a través de la ventana lateral. Algunas personas cayeron de rodillas, otras lloraron. Clara no dijo nada más. Solo cerró los ojos y dejó que esa luz le acariciara el rostro. Más tarde, ya con la lluvia cesando y las velas aún encendidas, una niña de cabellos oscuros se acercó a la hermana Clara. No tenía más de 8 años. Llevaba un vestido sencillo y sandalias rotas. Le entregó un papel doblado. Clara lo abrió con delicadeza. Era un dibujo, una mujer con hábito abrazando a un niño, y en la esquina inferior una frase escrita con letra infantil. Ya no lloras sola. Clara se arrodilló y abrazó a la niña, sin saber quién era ni de dónde había venido. Gracias, susurró. La niña sonrió y se alejó entre la multitud. Esa noche, al guardar el dibujo en su cuaderno, Clara escribió una última oración antes de cerrar los ojos. Quizás nunca vuelva a verlo. Quizás se presente con otro rostro, con otra voz. Pero ya no necesito buscarlo. Porque el niño vive en cada persona que decide amar sin que se lo pidan, orar sin esperar milagros y consolar a quien ni siquiera sabe pedir consuelo. Desde entonces, cada vez que alguien llega al convento buscando ayuda, no recibe solo pan, ni solo una palabra amable. Recibe una historia tejida con lluvia, silencio y una fe tan inocente que solo pudo venir de un niño. ¿Esta historia tocó tu corazón? ¿Alguna vez sentiste que alguien oraba por ti en silencio? Cuéntanos tu historia. Comparte esta luz con alguien que lo necesite. Y suscríbete para no perder relatos como este.